En la Biblia hay una figura cuyo nombre apenas se menciona, pero cuya historia deja una impresión escalofriante. El hijo primogénito de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Su nombre, aunque breve, lleva consigo un misterio inquietante. ¿Qué le sucedió a que llevó a su eliminación abrupta de las páginas de la historia? ¿Cómo puede la vida de alguien ser borrada tan completamente sin juicio ni redención? Volvamos al libro de Génesis, específicamente a Génesis 38, donde se encuentra el relato de Es una historia tan corta, pero tan profunda, que nos deja con más preguntas que respuestas. La historia de está entrelazada con la de su padre Judá y las dinámicas familiares que siguieron. Como primogénito de Judá, tenía un papel importante en la genealogía de Israel. Se iba a casar con Tamar, pero había un problema. Era malvado a los ojos del Señor. La Biblia no nos da detalles específicos de su maldad, pero está claro que fue lo suficientemente grave como para provocar la ira de Dios. En un instante, Dios tomó la vida de La única explicación dada es que el Señor lo mató. Génesis 38, 7. No hubo juicio ni explicación, solo un acto directo de juicio. Las consecuencias del pecado de fueron de gran alcance. Su muerte dejó a Tamar, su esposa viuda, pero aún más significativamente llevó a una serie de eventos que eventualmente impactarían a toda la nación de Israel. Tamar quedó en una posición vulnerable y Judá, su suegro, se vio obligado a actuar preparando el escenario para una historia notable de redención que involucra a los otros hijos de Judá y el eventual nacimiento de un niño que juega un papel crucial en la genealogía de Cristo. Pero volvamos al misterio de ¿Qué exactamente hizo él para merecer un juicio tan severo y final? La Biblia no detalla su pecado, dejándonos especular. Algunos eruditos sugieren que la maldad de podría haber estado relacionada con la idolatría, inmoralidad sexual o algún otro pecado grave que desafiaba la ley de Dios. Pero independientemente de los detalles, lo que queda claro es que el nombre de fue borrado del libro de la vida como resultado de su maldad. La historia de sirve como un recordatorio poderoso de la justicia de Dios. Nos desafía a reflexionar sobre la gravedad del pecado y las consecuencias que conlleva apartarse de los caminos de Dios, pero también desafía nuestra comprensión de la misericordia de Dios. No tuvo oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué su destino fue sellado tan abruptamente? Estas son preguntas difíciles que tal vez nunca tengamos respuestas claras, pero nos impulsan a examinar nuestras propias vidas. Esta historia también nos enseña sobre la soberanía de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios si vive en desobediencia persistente. La muerte repentina de es un testamento de que la justicia de Dios es real y no debe tomarse a la ligera. Al mismo tiempo, podemos mirar la historia de Tamar y su eventual redención como un recordatorio de que incluso en las circunstancias más graves, el plan de Dios para la restauración está en acción. En el caso de nos enfrentamos al misterio de la justicia de Dios, que no siempre nos da todas las respuestas. Pero está claro que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte, y sus caminos son más altos que nuestra comprensión. La historia de la desaparición de del libro de la vida es una historia sobria, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nos impide alejarnos de sus caminos? ¿Estamos viviendo en alineación con su voluntad o estamos como arriesgando las consecuencias de la rebelión? Mientras continuamos explorando los misterios ocultos de la Biblia, recordemos que cada historia
incluso las breves, contiene lecciones poderosas que pueden guiarnos en nuestro viaje espiritual. El único nombre que nunca debió ser borrado del libro de la vida. Para entender el profundo significado de primero, debemos mirar más profundamente al mundo en el que nació un mundo lleno de promesas, destinos divinos y el desarrollo de la historia de una nación. El tiempo de los patriarcas, que abarcó desde el siglo XIX hasta el siglo XVI a.C., fue de una importancia monumental. Era una época en la que se estaban poniendo los cimientos del pacto de Dios con Israel, mucho antes del establecimiento de reyes profetas y las leyes que los guiarían. Era un mundo en el que las familias no solo eran unidades biológicas, sino vasos espirituales que llevaban el peso de las promesas y propósitos divinos. Nació en esta era crucial, hijo de Judá, un nombre que probablemente suena familiar para muchos. Judá, el cuarto hijo de Jacob, también conocido como Israel, y su esposa Lea, no era un hombre común. Su linaje produciría a uno de los reyes más reverenciados de Israel, David, y finalmente al Mesías Jesucristo. La genealogía bíblica lo deja claro. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y Judá engendró a no era solo otro hijo en la línea, sino el primogénito de Judá, el primer heredero de este sagrado y divino legado. El peso de este legado recaía sobre sus hombros, ya que él era el primer portador de la promesa dada a Abraham, la promesa que algún día traería la salvación al mundo a través del nacimiento de Jesucristo. Con el nacimiento de la nación de Israel, vio esperanza, continuidad y favor divino. Nació para la grandeza, con un propósito más grande que él mismo. Como primogénito, estaba posicionado para llevar adelante la antorcha espiritual, guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La expectativa puesta sobre él era inmensa. Nacer en un legado tan sagrado era un privilegio más allá de lo imaginable. Sin embargo, como sabemos, el privilegio por sí solo no garantiza la rectitud, no garantiza la fortaleza de carácter necesaria para caminar en el llamado divino que tenía por delante. La historia de trágicamente, es un recordatorio poderoso de que nuestra herencia, por sagrada que sea, no es un escudo contra las decisiones que tomamos. Lo que sucedió con reverberó mucho más allá de los confines de su familia. Alteró el curso de la historia de toda una nación. ¿Cómo pudo alguien tan vinculado a la promesa divina caer de la gracia? Podría haberse evitado. Fue posible que el peso de las expectativas lo aplastara en lugar de inspirarlo. Estas preguntas quedan impulsándonos a mirar más profundamente en el corazón del hombre destinado a la grandeza, pero cuyas acciones pronto arrojarían una sombra sobre el futuro de Israel. Antes de profundizar más en la historia de debemos, primero, entender una elección audaz y controvertida hecha por su padre Judá, una decisión que sentó las bases para todo lo que siguió. La Biblia nos dice que Judá, en una ruptura con las tradiciones de sus antepasados, se separó de sus hermanos y viajó a la región de Adulam. Fue aquí, lejos de las tierras familiares de los patriarcas, donde formó un vínculo cercano con un hombre llamado Hira, un adullamita. Y fue en este nuevo entorno donde Judá tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance para su propia familia y para las generaciones venideras. Judá decidió casarse con la hija de un hombre cananeo llamado Súa, un movimiento que desafió las advertencias y prácticas transmitidas por sus antepasados.
Los cananeos no eran seguidores del Dios de Abraham. Sus creencias, sus prácticas religiosas y sus costumbres eran radicalmente diferentes y a menudo directamente opuestas a los caminos del Señor. Fue una unión que a los ojos de los patriarcas amenazaba la pureza de la línea divina. Sabemos que el propio Abraham había instruido estrictamente a su hijo Isaac que no se casara con una mujer cananea, temiendo los peligros de tal alianza. Y cuando el hijo de Isaac, Esaú, ignoró esta instrucción casándose con mujeres hititas, causó una profunda tristeza en los corazones de sus padres. Ahora, Judá, heredero de las promesas divinas, elegía mezclar su sangre con el mismo pueblo al que Abraham había advertido a sus descendientes evitar. Esta elección, aunque aparentemente pequeña en la narrativa, habla mucho sobre ese ser el estado espiritual de Judá en ese momento. Muestra un compromiso comprometido, una debilidad en su lealtad al Dios que había hecho promesas con su familia. La decisión de Judá plantaría semillas de desobediencia espiritual y estas semillas pronto darían frutos amargos en la vida de su primogénito Er. El nacimiento de Er está registrado en Génesis 38:3 con una simplicidad que oculta el peso de su legado. Ella, la hija de Súa, concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Detrás de esta simple anotación yace una responsabilidad profunda. Er no solo nació en una familia, nació en un llamado divino. Como primogénito, Er tenía un lugar de honor, no solo en términos de herencia, sino también en su papel espiritual. En el mundo antiguo, el primogénito recibía una porción doble de las posesiones del padre, sí, pero lo más importante, se esperaba que asumiera el manto de liderazgo espiritual tras la muerte del padre. Era una posición de gran privilegio, pero también de inmensa responsabilidad. El nacimiento de Er, en esencia, marcó el comienzo de algo eterno. No era solo otro hijo de Judá, era el primer eslabón de la cadena que finalmente conduciría al cumplimiento del plan divino de Dios para la humanidad. Las promesas hechas a Abraham, que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas, descansaban sobre los hombros de Er. Imagina por un momento el peso de tal legado en un joven. Er no solo llevaba la herencia de su padre, llevaba el destino espiritual y profético de un pueblo, la historia de la salvación misma. El plan de Dios para redimir el mundo se estaba desplegando a través de él. Para entender el profundo significado de Er debemos mirar más profundamente en el mundo en el que nació, un mundo lleno de promesas, destinos divinos y el desarrollo de la historia de una nación. El tiempo de los patriarcas, que abarcó desde el siglo XIX hasta el siglo XVI a.C., fue de una importancia monumental. Era una época en la que se estaban poniendo los cimientos del pacto de Dios con Israel mucho antes del establecimiento de reyes profetas y las leyes que los guiarían. Era un mundo en el que las familias no solo eran unidades biológicas, sino vasos espirituales que llevaban el peso de las promesas y los propósitos divinos. Er nació en esta era crucial hijo de Judá, un nombre que probablemente suena familiar para muchos. Judá, el cuarto hijo de Jacob, también conocido como Israel, y su esposa Lea, no era un hombre común. Su linaje produciría a uno de los reyes más reverenciados de Israel, David, y finalmente al Mesías Jesucristo. La genealogía bíblica lo deja claro. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y Judá engendró a Er. Er no era solo otro hijo en la línea, sino el primogénito de Judá,
el primer heredero de este sagrado y divino legado. El peso de este legado recaía sobre sus hombros, ya que él era el primer portador de la promesa dada a Abraham, la promesa que algún día traería la salvación al mundo a través del nacimiento de Jesucristo. Con el nacimiento de la nación de Israel vio esperanza, continuidad y favor divino. Nació para la grandeza con un propósito más grande que él mismo. Como primogénito, estaba posicionado para llevar adelante la antorcha espiritual, guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La expectativa puesta sobre él era inmensa. Nacer en un legado tan sagrado era un privilegio más allá de lo imaginable. Sin embargo, como sabemos, el privilegio por sí solo no garantiza la rectitud, no garantiza la fortaleza de carácter necesaria para caminar en el llamado divino que tenía por delante. La historia de trágicamente, es un recordatorio poderoso de que nuestra herencia, por sagrada que sea, no es un escudo contra las decisiones que tomamos. Lo que sucedió con reverberó mucho más allá de los confines de su familia. Alteró el curso de la historia de toda una nación. ¿Cómo pudo alguien tan vinculado a la promesa divina caer de la gracia? Podría haberse evitado. Fue posible que el peso de las expectativas lo aplastara en lugar de inspirarlo. Estas preguntas quedan impulsándonos a mirar más profundamente en el corazón del hombre destinado a la grandeza, pero cuyas acciones pronto arrojarían una sombra sobre el futuro de Israel. Antes de profundizar más en la historia de debemos primero entender una elección audaz y controvertida hecha por su padre Judá, una decisión que sentó las bases para todo lo que siguió. La Biblia nos dice que Judá, en una ruptura con las tradiciones de sus antepasados, se separó de sus hermanos y viajó a la región de Adulam. Fue aquí, lejos de las tierras familiares de los patriarcas, donde formó un vínculo cercano con un hombre llamado Hira, un adullamita. Y fue en este nuevo entorno donde Judá tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance para su propia familia y para las generaciones venideras. Judá decidió casarse con la hija de un hombre cananeo llamado Súa, un movimiento que desafió las advertencias y prácticas transmitidas por sus antepasados. Los cananeos no eran seguidores del Dios de Abraham. Sus creencias, sus prácticas religiosas y sus costumbres eran radicalmente diferentes y a menudo directamente opuestas a los caminos del Señor. Fue una unión que a los ojos de los patriarcas amenazaba la pureza de la línea divina. Sabemos que el propio Abraham había instruido estrictamente a su hijo Isaac que no se casara con una mujer cananea, temiendo los peligros de tal alianza. Y cuando el hijo de Isaac, Esaú, ignoró esta instrucción, casándose con mujeres hititas, causó una profunda tristeza en los corazones de sus padres. Ahora Judá, heredero de las promesas divinas, elegía mezclar su sangre con el mismo pueblo al que Abraham había advertido a sus descendientes evitar. Esta elección, aunque aparentemente pequeña, en la narrativa habla mucho sobre el estado espiritual de Judá en ese momento. Muestra un compromiso comprometido, una debilidad en su lealtad al Dios que había hecho promesas con su familia. La decisión de Judá plantaría semillas de desobediencia espiritual, y estas semillas pronto darían frutos amargos en la vida de su primogénito El nacimiento de está registrado en Génesis 38:3 con una simplicidad que oculta el peso de su legado. Ella, la hija de Súa, concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Detrás de esta simple anotación
yace una responsabilidad profunda. No solo nació en una familia, nació en un llamado divino. Como primogénito, tenía un lugar de honor no solo en términos de herencia, sino también en su papel espiritual. En el mundo antiguo, el primogénito recibía una porción doble de las posesiones del padre, sí, pero lo más importante, se esperaba que asumiera el manto de liderazgo espiritual tras la muerte del padre. Era una posición de gran privilegio, pero también de inmensa responsabilidad. El nacimiento de en esencia, marcó el comienzo de algo eterno. No era solo otro hijo de Judá, era el primer eslabón de la cadena que finalmente conduciría al cumplimiento del plan divino de Dios para la humanidad. Las promesas hechas a Abraham, que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas, descansaban sobre los hombros de Imagina por un momento el peso de tal legado en un joven. No solo llevaba la herencia de su padre, llevaba el destino espiritual y profético de un pueblo. La historia de la salvación misma, el plan de Dios para redimir el mundo, se estaba desplegando a través de él. Para entender el profundo significado de debemos primero mirar más profundamente en el mundo en el que nació, un mundo lleno de promesas, destinos divinos y el desarrollo de la historia de una nación. El tiempo de los patriarcas, que abarcó desde el siglo XIX hasta el siglo XVI a.C., fue de una importancia monumental. Era una época en la que se estaban poniendo los cimientos del pacto de Dios con Israel, mucho antes del establecimiento de reyes profetas y las leyes que los guiarían. Era un mundo en el que las familias no solo eran unidades biológicas, sino vasos espirituales que llevaban el peso de las promesas y los propósitos divinos. Nació en esta era crucial, hijo de Judá, un nombre que probablemente suena familiar para muchos. Judá, el cuarto hijo de Jacob, también conocido como Israel, y su esposa Lea, no era un hombre común. Su linaje produciría a uno de los reyes más reverenciados de Israel, David, y finalmente al Mesías Jesucristo. La genealogía bíblica lo deja claro. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y Judá engendró a no era solo otro hijo en la línea, sino el primogénito de Judá, el primer heredero de este sagrado y divino legado. El peso de este legado recaía sobre sus hombros, ya que él era el primer portador de la promesa dada a Abraham, la promesa que algún día traería la salvación al mundo a través del nacimiento de Jesucristo. Con el nacimiento de la nación de Israel vio esperanza, continuidad y favor divino. Nació para la grandeza con un propósito más grande que él mismo. Como primogénito, estaba posicionado para llevar adelante la antorcha espiritual, guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La expectativa puesta sobre él era inmensa. Nacer en un legado tan sagrado era un privilegio más allá de lo imaginable. Sin embargo, como sabemos, el privilegio por sí solo no garantiza la rectitud, no garantiza la fortaleza de carácter necesaria para caminar en el llamado divino que tenía por delante. La historia de trágicamente, es un recordatorio poderoso de que nuestra herencia, por sagrada que sea, no es un escudo contra las decisiones que tomamos. Lo que sucedió con reverberó mucho más allá de los confines de su familia. Alteró el curso de la historia de toda una nación. ¿Cómo pudo alguien tan vinculado a la promesa divina caer de la gracia? Podría haberse evitado. Fue posible que el peso de las expectativas lo aplastara en lugar de inspirarlo. Estas preguntas quedan impulsándonos a mirar más profundamente en el corazón del hombre destinado a la grandeza
pero cuyas acciones pronto arrojarían una sombra sobre el futuro de Israel. Antes de profundizar más en la historia de debemos primero entender una elección audaz y controvertida hecha por su padre Judá, una decisión que sentó las bases para todo lo que siguió. La Biblia nos dice que Judá, en una ruptura con las tradiciones de sus antepasados, se separó de sus hermanos y viajó a la región de Adulam. Fue aquí, lejos de las tierras familiares de los patriarcas, donde formó un vínculo cercano con un hombre llamado Hira, un adullamita. Y fue en este nuevo entorno donde Judá tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance para su propia familia y para las generaciones venideras. Judá decidió casarse con la hija de un hombre cananeo llamado Súa, un movimiento que desafió las advertencias y prácticas transmitidas por sus antepasados. Los cananeos no eran seguidores del Dios de Abraham. Sus creencias, sus prácticas religiosas y sus costumbres eran radicalmente diferentes y a menudo directamente opuestas a los caminos del Señor. Fue una unión que a los ojos de los patriarcas amenazaba la pureza de la línea divina. Sabemos que el propio Abraham había instruido estrictamente a su hijo Isaac que no se casara con una mujer cananea, temiendo los peligros de tal alianza. Y cuando el hijo de Isaac, Esaú, ignoró esta instrucción, casándose con mujeres hititas, causó una profunda tristeza en los corazones de sus padres. Ahora Judá, heredero de las promesas divinas, elegía mezclar su sangre con el mismo pueblo al que Abraham había advertido a sus descendientes evitar. Esta elección, aunque aparentemente pequeña, en la narrativa habla mucho sobre el estado espiritual de Judá en ese momento. Muestra un compromiso comprometido, una debilidad en su lealtad al Dios que había hecho promesas con su familia. La decisión de Judá plantaría semillas de desobediencia espiritual y estas semillas pronto darían frutos amargos en la vida de su primogénito El nacimiento de está registrado en Génesis 38:3 con una simplicidad que oculta el peso de su legado. Ella, la hija de Súa, concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Detrás de esta simple anotación yace una responsabilidad profunda. No solo nació en una familia, nació en un llamado divino, como primogénito. Tenía un lugar de honor, no solo en términos de herencia, sino también en su papel espiritual. En el mundo antiguo, el primogénito recibía una porción doble de las posesiones del padre, sí, pero lo más importante, se esperaba que asumiera el manto de liderazgo espiritual tras la muerte del padre. Era una posición de gran privilegio, pero también de inmensa responsabilidad. El nacimiento de en esencia, marcó el comienzo de algo eterno. No era solo otro hijo de Judá, era el primer eslabón de la cadena que finalmente conduciría al cumplimiento del plan divino de Dios para la humanidad. Las promesas hechas a Abraham, que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas, descansaban sobre los hombros de Imagina por un momento el peso de tal legado en un joven. No solo llevaba la herencia de su padre, llevaba el destino espiritual y profético de un pueblo. La historia de la salvación misma, el plan de Dios para redimir el mundo, se estaba desplegando a través de él. En lugar de confiar en la soberanía de Dios y su plan para la descendencia, Judá recurrió a una solución humana marcada por el miedo y la falta de fe. Le dijo a Tamar, la viuda de sus hijos, «Vive como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca». A primera vista sonaba como una promesa, una garantía de que Sela,
Algún día se casaría con Tamar y le daría los hijos que asegurarían la línea familiar. Pero la Biblia revela las verdaderas intenciones de Judá. Sus palabras estaban cubiertas de miedo, pues él estaba convencido de que Sela también moriría si se casaba con Tamar, al igual que sus hermanos. Lo que Judá hizo a continuación es crítico. En lugar de confiar en que Dios cumpliría sus promesas, Judá utilizó su miedo como excusa para enviar a Tamar de vuelta a la casa de su padre sin ninguna intención real de cumplir su palabra. Pensó que al alejar a Tamar podría retrasar lo inevitable, protegiendo a su hijo restante de lo que él percibía como una maldición, o tal vez evitando más responsabilidades personales. Pero al hacerlo, Judá estaba abandonando el mismo pacto que Dios le había encargado preservar. Obedientemente, Tamar regresó a la casa de su padre, esperando que la promesa se cumpliera. Hizo lo que Judá le había indicado, con la esperanza, aunque débil, de que algún día Sela se casaría con ella, como lo exigía la costumbre. Pero los meses se convirtieron en años. Sela creció, alcanzó la edad en la que podía casarse, y aún así Judá permaneció en silencio. La promesa nunca se cumplió. Tamar la viuda siguió sin hijos, desprotegida y sin futuro. Este momento en la narrativa bíblica es intenso y dramático, ya que la fe, el miedo y el destino de la línea prometida colisionan de una manera poderosa y decisiva. La promesa divina, que se había puesto en marcha siglos antes, ahora estaba en riesgo no por un enemigo externo o una calamidad, sino por el fracaso, la debilidad y el miedo de aquellos encargados de preservarla. La incapacidad de Judá para confiar en el plan de Dios hizo que vacilara, poniendo en peligro el futuro mismo que Dios había prometido a través de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Tamar entendió que la crisis que enfrentaba era mucho más grande que su propio dolor. Ella no solo estaba lamentando la pérdida de sus esposos o la falta de hijos, reconoció la inmensa responsabilidad que llevaba. La continuación de la línea sagrada, la misma línea que debía traer al Mesías, estaba en riesgo. Sabía que si Judá seguía negándole el matrimonio con Sela, la promesa podría detenerse por completo. Y así, en medio de su desesperación personal, la fe de Tamar y su comprensión del plan divino la impulsaron a actuar. Es en estos momentos desesperados cuando los fracasos de los hombres parecen oscurecer las promesas de Dios, que Dios a menudo levanta a las personas más improbables para cumplir sus propósitos. Tamar, aunque viuda 2 veces y vulnerable en una sociedad patriarcal, comprendió la importancia divina de la línea a la que pertenecía. Al no haber nadie más dispuesto a cumplir la promesa, ella tomó cartas en el asunto, guiada no por deseos egoístas, sino por una profunda comprensión de que el plan de Dios para la redención estaba en juego. En este momento crucial, sería una mujer olvidada, marginada y viuda, quien restauraría lo que 3 hombres habían descuidado o destruido. Tamar, enfrentada a una situación desesperada, comprendió que era su turno de actuar con decisión. Había sido agraviada, viuda 2 veces y abandonada por la misma familia, encargada de llevar adelante la promesa divina. Pero en este momento de desesperación, tomaría una decisión audaz, controvertida y, en última instancia, transformadora. Tamar descubrió que Judá, recientemente viudo él mismo, se dirigía a Timna para el esquileo de las ovejas, un tiempo de festividad cuando los pastores típicamente se entregaban a la celebración y el placer. Este no era solo un momento de trabajo, sino también de festividad,
un tiempo en el que Judá probablemente dejaría caer la guardia, entregándose a los placeres que lo distraían temporalmente de sus responsabilidades. Tamar, conociendo la naturaleza de su suegro, aprovechó esta oportunidad con astucia y sagacidad. Sabía que su destino dependía de sus acciones, así que se quitó las vestiduras de viuda, la señal visible de su lamento y vergüenza, y se vistió con un velo. Se sentó en la entrada de Enaim, en el camino hacia Timná, un lugar estratégico donde podría ser vista por Judá. Su apariencia disfrazada de prostituta culta ve un movimiento calculado. En la cultura cananea, estas mujeres solían encontrarse en tales lugares, y Judá, atrapado en el momento y sin saber quién era ella, no dudaría en acercarse a ella. Judá, incapaz de reconocer a su nuera, fue atraído por su apariencia. Sus deseos lo llevaron a acercarse a ella y proponerle que durmieran juntos. Con una astucia notable, Tamar negoció su precio. «¿Qué me darás por esta noche?», le preguntó. Judá, ansioso por satisfacer su deseo, prometió enviarle un cabrito de su rebaño. Pero Tamar, sabia en sus acciones, sabía lo importante que era asegurar su propia protección en esta transacción. Exigió una prenda, una garantía de que Judá cumpliría su palabra. Judá, sin sospechar su verdadera identidad, aceptó y le dio a Tamar 3 objetos como prenda: su sello, su cordón y su bastón. Estos no eran simples objetos, eran poderosos símbolos de la identidad y autoridad de Judá. El sello se usaba para autenticar documentos importantes. El cordón probablemente lo sujetaba y el bastón llevaba marcas personales que solo podrían identificar a su legítimo dueño. En esencia, Tamar poseía las llaves de la identidad y el honor de Judá en caso de que él no cumpliera su promesa. Después de su encuentro, Tamar regresó en silencio a su casa, volviendo a ponerse su ropa de viuda, desvaneciéndose de nuevo en las sombras de su vida. Judá, habiendo hecho el intercambio, envió a su amigo el adulamita para entregar el cabrito prometido. Pero cuando el adulamita llegó a Enaim, no había señal alguna de la prostituta. Nadie en el pueblo la había visto jamás, y parecía que Tamar se había desvanecido sin dejar rastro. Pasaron los días, luego semanas, y después 3 meses. Entonces la noticia se rompió: Tamar, tu nuera, ha cometido adulterio y está embarazada. Judá, furioso y autojustificado, exigió: sáquenla, que la quemen. A sus ojos Tamar era culpable de un crimen imperdonable. Su respuesta dura fue rápida y despiadada, pues creía que la ley había sido violada. A primera vista, parecía que el plan de Tamar había fracasado. Había arriesgado todo engañando a Judá en un intento desesperado por asegurar su lugar en la línea divina. Estaba a punto de pagar el precio máximo por sus acciones. ¿Era esta la justicia de Dios en acción? ¿O estábamos al borde de uno de los giros más asombrosos en la historia bíblica? Este momento estuvo al borde tanto del juicio como de la redención. Mientras Judá, el hombre que no había cumplido su promesa, estaba listo para imponer su castigo, el coraje silencioso de Tamar pronto revelaría una verdad más poderosa de lo que cualquiera había anticipado. Podría ser que Tamar, en su desesperación, había puesto en marcha la misma redención que Dios había prometido, a pesar de los fracasos de aquellos que debían llevarla adelante. Lo que sucedería a continuación no solo revelaría la astucia de Tamar, sino que también expondría el pecado de Judá y restauraría el camino de la línea prometida, llevando al cumplimiento final de la voluntad de Dios. ¿Podría Dios, en su misericordia,
cambiar el rumbo de esta narrativa dramática? ¿Y qué lección nos ofrece la audacia de Tamar hoy acerca de la fe, el coraje y la soberanía de Dios frente al fracaso humano? En este momento decisivo, Tamar reveló toda la extensión de su estrategia. Mientras la llevaban para enfrentar la ejecución, envió un mensaje poderoso a Judá. Le devolvió los mismos objetos que él le había dado como prenda: el sello, el cordón y el bastón, junto con una declaración audaz: «Estoy embarazada del hombre que posee estos. Por favor, reconoce de quién son el sello, el cordón y el bastón». Imagina el peso de este momento. Tamar, a punto de morir, tenía las llaves de su propia redención, así como la verdad que expondría la hipocresía de Judá. Los objetos, cada uno profundamente personal y exclusivamente identificativo de Judá, estaban ahora en manos de su nuera. Con ellos, Tamar hizo una declaración que no solo desafiaría el juicio a punto de ser emitido, sino que también obligaría a Judá a enfrentar sus propios actos. Visualiza la escena desarrollándose. Judá, rodeado por una multitud tensa, lista para pronunciar el juicio, recibió los objetos. Al mirarlos, los reconoció inmediatamente por lo que eran: su sello, su cordón, su bastón. La multitud cayó en silencio mientras él sostenía cada pieza en sus manos. La tensión en el aire era espesa, un suspenso silencioso que envolvía a todos mientras esperaban su respuesta. La vida de Tamar y el futuro del hijo que llevaba pendían en la balanza. Luego, en uno de los momentos más notables de honestidad y humildad en toda la Biblia, Judá habló. No ofreció excusas. No trató de desviar la culpa. No eludió la responsabilidad. En lugar de eso, se paró frente a la gente y hizo una confesión pública. Con voz firme, Judá admitió su fracaso diciendo: «Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela». Las palabras de Judá fueron más que una simple admisión de culpa. Fueron un profundo reconocimiento de la integridad de Tamar. Frente a todos, admitió que no había cumplido con su deber según la ley del matrimonio levirato. Su declaración, «Ella es más justa que yo», no solo reconoció su propia falta, sino que fue una expresión de humildad y remordimiento. Reconoció que aunque las acciones de Tamar fueron inusuales, estaban impulsadas por un propósito justo y noble: preservar la línea familiar y cumplir con el plan divino de Dios para su linaje. Este momento fue una rara y poderosa muestra de humildad de un hombre que hasta ese momento había estado tan atrapado en sus propios miedos y fracasos. La confesión pública de Judá fue restauradora. No solo salvó la vida de Tamar, sino que también la redimió ante los ojos de aquellos que la habrían condenado. En un solo acto de humildad, Judá restauró el honor de su familia y al hacerlo, comenzó a sanar la fractura que había amenazado la misma promesa del plan de Dios para Israel. Tamar fue perdonada y su embarazo continuó. La justicia había sido restaurada y el honor redimido. Parecía que la historia había llegado a una resolución con los equilibrios de la justicia restaurados, pero había un detalle final y sorprendente, uno que le daba un giro profético a toda la narrativa. Cuando llegó el momento del parto de Tamar, se le presentó una sorpresa inesperada. Estaba llevando gemelos. El parto comenzó de manera inusual. Cuando las contracciones de Tamar aumentaron, uno de los bebés estiró su mano. La partera, ansiosa por marcar al primogénito, ató inmediatamente un hilo rojo alrededor de la muñeca del bebé y declaró: «Este salió primero». Pero luego, en un giro que sorprendió a todos, el bebé retiró su mano,
y su hermano Zera nació primero. El intento de la partera de identificar al primogénito con el hilo escarlata fue frustrado por la inversión inesperada. El bebé, que inicialmente parecía ser el primogénito Zera, fue empujado a un lado y Pérez, su hermano gemelo, emergió como el verdadero primogénito. El nombre de Pérez, que significa brecha o ruptura, simbolizó la dramática interrupción del orden natural. El otro niño marcado con el hilo escarlata fue llamado Zera, que significa brillo o amanecer, un nombre que reflejaba su aparición inicial como primogénito, pero que finalmente ocupó un lugar menor en el plan divino. Este momento, aunque podría parecer un detalle menor en la historia, lleva consigo un simbolismo y una importancia profundos. Zera, quien inicialmente fue marcado por el hilo rojo, parecía ser el elegido, el que llevaría la promesa. Pero fue Pérez, quien rompió el orden natural, quien nació primero al final y ocupó el lugar del primogénito. Esta inversión habla de un tema más profundo y recurrente a lo largo de las Escrituras: la tendencia de Dios a elegir lo inesperado, lo humilde, lo improbable en lugar de lo convencional y lo preferido. Este evento no es aislado, refleja el patrón divino que se repite a lo largo de la Biblia. Una y otra vez, las elecciones de Dios desafían las expectativas humanas. A menudo elige al segundo en lugar del primero, al rechazado en lugar del aceptado y al humilde en lugar del orgulloso. Pensemos en las historias de Abel sobre Caín, Isaac, sobre Ismael, Jacob, sobre Esaú y José sobre sus hermanos mayores. Incluso en la selección de David como rey, el más joven de sus hermanos, ignorado por su padre, pero elegido por Dios, vemos el mismo giro divino. De la misma manera, Pérez, el hijo nacido de una unión inesperada entre Judá y Tamar, quienes habían sido marginados de diversas maneras, se convirtió en el eslabón en la línea mesiánica. Aunque nació en medio de la traición, el fracaso y la pérdida, su nombre llevaba consigo la promesa de una ruptura. La línea de Pérez conduciría eventualmente a los reyes de Judá y siglos después al nacimiento del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. De la línea de David nacería el último gran quiebre, el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. La historia de Pérez es un recordatorio poderoso del patrón divino que atraviesa la historia. Incluso cuando las cosas parecen estar fuera de orden, cuando parece que el heredero legítimo es pasado por alto o que los planes de Dios son interrumpidos, Él está trabajando entre bastidores, orquestando un propósito mayor. Pérez. El resultado del audaz y poco convencional plan de Tamar se convertiría en una figura clave en el desarrollo de la historia redentora de Dios. Así como Él rompió el orden natural para reclamar el derecho de nacimiento, Él simboliza la manera en que Dios trabaja a través de lo inesperado, lo ignorado y lo humilde para traer su reino en la tierra. La historia de y Tamar revela un principio divino profundo que resuena a lo largo de las Escrituras. Cuando el plan A fracasa debido a la desobediencia humana, Dios ya está trabajando en el plan B. Y más a menudo de lo que pensamos, ese plan es aún más glorioso de lo que podríamos haber imaginado. El primer hijo de Judá, murió sin dejar descendencia, y su nombre rara vez se menciona en las genealogías bíblicas posteriores. Para muchos lectores, puede parecer poco más que una nota al pie en la narrativa más grande de la salvación. Sin embargo, su legado es paradójicamente grandioso no por lo que logró, sino por el vacío que su ausencia creó.
La muerte de Er desató una serie de eventos que expondrían la maldad de Onán, el miedo de Judá, la valentía de Tamar y, sobre todo, la inquebrantable fidelidad de Dios a su propósito eterno. Er simboliza al hombre que lo tuvo todo posición, privilegio, promesa, pero lo perdió todo por el pecado. Su historia sirve como una advertencia solemne sobre la enorme responsabilidad que viene con el privilegio espiritual. Nació en una familia con un llamado divino, encargado de llevar adelante las promesas hechas a Abraham. Sin embargo, su fracaso en abrazar su papel en el plan de Dios lo llevó a su caída. La historia de Er es un recordatorio claro de que ningún privilegio puede reemplazar la necesidad de obedecer la voluntad de Dios. Años después, cuando los israelitas estaban en el desierto, se realizó un censo registrado en Números 26. La familia de Er es mencionada como parte de la tribu de Judá, pero curiosamente sin descendientes directos. Su lugar en la genealogía fue ocupado por los hijos de Pérez, quienes se convirtieron en un clan grande y prominente. No fue la línea de Er el legítimo primogénito la que continuó. En cambio fue Pérez, nacido de una unión poco convencional y por todos los estándares escandalosa entre Judá y su nuera Tamar. Este giro del destino, esta inversión de expectativas, daría forma para siempre al curso de la historia de Israel. Tal vez la mayor lección de la historia de Er es la siguiente: esta es indispensable para el plan de Dios, pero todos estamos invitados a participar en él. Los propósitos de Dios se cumplirán con o sin nuestra cooperación. Su voluntad es soberana e imparable. Sin embargo, Él nos extiende una invitación para participar activamente en su obra, para ser parte de su gran historia de redención. El fracaso de Er no frustró el plan de Dios, simplemente abrió la puerta para que alguien más, en este caso Pérez, tomara el relevo. Tamar también se convierte en una heroína improbable en esta historia. A través de sus valientes acciones y su fe inquebrantable, ella aseguró la continuación de la línea prometida, incluso cuando aquellos que debían llevarla adelante flaquearon. El plan de Dios para la salvación del mundo nunca dependió del éxito de Er ni de la fidelidad de Judá, sino de sus propios propósitos divinos, que nunca se ven frustrados por el fracaso humano. Esta historia nos recuerda que aunque todos tenemos un papel que jugar en el plan de Dios, nuestras acciones y decisiones importan. Dios nos llama a ser fieles mayordomos del privilegio y la responsabilidad que nos ha confiado. Y aunque su voluntad se despliegue de maneras que no esperamos, su fidelidad a sus promesas nunca fallará. La historia de Er es una advertencia sobre las consecuencias de descuidar nuestro llamado divino, pero también es un testimonio de la incansable fidelidad de Dios y su capacidad para cumplir su propósito, sin importar los obstáculos o fracasos que surjan. La historia de la línea mesiánica no termina con Pérez. Al pasar las páginas de la Biblia, el libro de Ruth continúa la notable narrativa. Pérez engendró a Hezrón, quien engendró a Ram, luego a Aminadab, Nachshon y Salmón, llegando a Boaz. Boaz, un hombre de honor e integridad, se casa con Ruth la Moabita, y de su unión nace Obed, el padre de Isaí, el padre de David, el hombre conforme al corazón de Dios. El plan de Dios, tejido a través de las generaciones, continúa desplegándose. A David se le hace una promesa eterna: su trono será establecido para siempre. De la línea de David, la línea mesiánica avanza sin cesar, culminando en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de David, el Salvador del mundo. La historia que comenzó con el escándalo
La fe y la redención sigue adelante hasta llegar a su momento culminante en Cristo. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo comienza con una poderosa declaración: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo 1:3 encontramos un detalle sorprendente y profundo. Judá engendró de Tamar a Pérez y a Zera. En medio de una larga lista de hombres, Tamar es una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. ¿Por qué se incluye? Porque su acto de valentía y fe preservó la línea mesiánica en un momento en que los hombres en la historia habían flaqueado. The story of in the Bible is a powerful reminder of how God's plans continue despite human failures. His actions and the subsequent actions of Tamar play a pivotal role in the unfolding of God's redemptive story. Failure to uphold his calling and the divine justice that followed sets the stage for Tamar's courageous intervention, which preserves the family line and leads to the eventual birth of David and ultimately Jesus Christ. This narrative teaches us about the consequences of failing to live up to our divine calling, yet it also shows how God's faithfulness and mercy can work through unexpected people and situations. Our story encourages us to be vigilant in our own lives, recognizing the weight of our decisions and the importance of staying true to God's plan, even when faced with difficulties. God's sovereignty and redemptive purpose move forward no matter the obstacles. Feel free to share your thoughts or ask any questions you have about this story.